porque estaban en el curso. No avanzamos. Ya, gracias. Entonces vamos a empezar con el tema número 2, ¿ya? Su nombre es Introducción a la Microbiología. Y vamos a empezar haciendo una definición de lo que es microbiología. Es el estudio de los microorganismos pequeños. ¿Qué características además tienen? Que no se pueden ver a simple vista. Es por eso que nosotros debemos utilizar algunos equipos, como ser el microscopio, para poder observar. Además, hay que decir que esta palabra microbiología deriva de 3 palabras griegas que son micros, que significa pequeño, bios, vida, y logos, obviamente, ciencia. Entonces, haciendo una recopilación de estas 3 palabras, podríamos decir que es el estudio de la vida microscópica. Estos microorganismos, ¿sí? O microbios, incluyen a las bacterias, los hongos, protozoos y virus. ¿Ya? Entonces, a lo largo del tiempo se han venido realizando muchos descubrimientos, ¿ya? De estos mencionados microorganismos, ¿sí? Prueba de ello es que Robert Koch describe y construye el primer microscopio compuesto. Así también Anthony van Leeuwenhoek fue la primera persona que observó y describió microorganismos de forma precisa. Además de eso, se planteó una teoría de la generación espontánea, el que decía que los organismos vivos pueden desarrollarse de organismos no vivos o de materia en descomposición. ¿Sí? ¿No? Esa es la teoría de la generación espontánea. Pero a lo largo de la historia han venido muchos autores, muchos investigadores, eliminando o haciendo descubrimientos que hicieron que esta teoría quede anulada. Uno de ellos es Francesco Redi, quien demostró que esta teoría era falsa en el caso de los animales grandes. Mostró que los gusanos, ¿no? Los gusanos que aparecían sobre la carne en descomposición provenían de los huevos de las moscas. ¿Ya? Entonces, además de este investigador, tenemos a John Dillon, que hizo un experimento en el cual preparó un extracto de cordero y además, ¿sí? Procedió a hervir este extracto, ¿sí? ¿Y qué característica tenía? Que estos matraces fueron conservados, ¿sí? Expuestos al medio ambiente. Y a lo largo de un tiempo pudo observar que en este caldo nutritivo se desarrollaron algunos microorganismos. Así también Lázaro Spallanzani realizó el mismo experimento con otra característica, en que estos matraces, después de haber sido hervidos, fueron sellados, ¿sí? Y a través del tiempo pudo demostrar que estos microorganismos no crecieron, como en el caso del experimento realizado por John Dillon, ¿ya? Así también Louis Pasteur hizo el experimento en el que introdujo, al igual que John Dillon, estos caldos de cultivos en matraces, pero ¿qué característica particular hizo? Curvó el cuello del matraz. También hirvió la solución y los dejó expuestos al medio ambiente. El resultado de esto fue que no crecieron los microorganismos. Ahora, como todos ellos trataban de demostrar que la teoría de la generación espontánea no era cierta, así también lo realizó John Tyndall, quien demostró que el polvo que se encontraba en el medio ambiente era el que transportaba estos microorganismos. Demostró que la ausencia del polvo en los medios de cultivo los hacía que permaneciera estéril. E incluso si estos estaban expuestos al aire. ¿Sí?
También proporcionó evidencias de formas de bacterias excepcionalmente resistentes al calor. Entonces, ¿qué impulsa el estudio de la microbiología? ¿Sí? Uno de los más importantes fue el papel, bueno, el demostrar el papel que cumplen los microorganismos en las enfermedades. Además de eso, el desarrollo de técnicas para el estudio de microorganismos patógenos. Los estudios inmunológicos, ¿sí? En el cual se puede investigar o se puede conocer cómo el organismo huésped, ¿sí? Reacciona ante la invasión de estos microorganismos. Así también la microbiología industrial, la microbiología ecológica y la biotecnología. Entonces, el papel de los microorganismos en las enfermedades. En un principio, este papel no fue reconocido, ¿sí? Costó bastante para que pueda ser reconocido, ¿sí? Además, el descubrimiento de esta relación entre las enfermedades y los microorganismos dependió muchísimo de otras técnicas para el estudio de los microorganismos. Es decir, se hicieron investigaciones que se fueron demostrando de que estos microorganismos eran los causantes de algunas patologías. Una vez se estableció esto, se dio lugar al estudio de las defensas del huésped, como es la inmunología, ¿ya? Entonces, podemos ver que las enfermedades pueden estar causadas por virus, hongos, ¿sí? Parásitos o bacterias, ¿sí? Ejemplo de estos tenemos, ¿sí? Al cólera, la tuberculosis, tenemos la gonorrea, las iras, la EDA, la brucelosis. ¿Qué es importante conocer de esto? Debemos conocer el agente causal, el periodo de incubación, la etiopatogenia, la inmunidad, ¿sí? Los síntomas, el tratamiento y algo importante además, cuáles son los métodos de prevención. Algo en lo cual las enfermeras son muy capas en eso, ¿no? Ahora, el reconocimiento de la relación entre los microorganismos y las enfermedades se debió gracias a Agostini Bassi, quien demostró que la enfermedad de los gusanos de seda era causada por un hongo. Así también existieron otras evidencias, ¿sí? Como por ejemplo, Beckerley demostró que la roya, que es una enfermedad de la patata, ¿sí? Estaba causada por un microorganismo, en este caso un hongo. Lo mismo hizo Louis Pasteur, que demostró que la enfermedad de la pedrina de los gusanos de seda estaba causada por un protozoo de nombre Nosema bompicis, que además no es el único que lo produce, ¿ya? Joseph Lister fue un médico, ¿ya?, que proporcionó evidencias indirectas de que los microorganismos eran causantes de enfermedades. Él desarrolló un método de cirugía aséptica, ¿sí?, en el cual utilizaba ciertas técnicas, como ser la desinfección del material con el que hacía la cirugía, del material quirúrgico, ¿sí?, con fenol. También le aplicaba fenol a los vendajes y lo esparcía en forma de aerosol en sus quirófanos. También Robert Koch, ¿sí?, estableció una prueba definitiva para demostrar la relación que existe entre los microorganismos y las distintas enfermedades, ¿sí? Usó criterios desarrollados por Jacob Henle, y estos criterios en la actualidad se conocen como los postulados de Koch, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos postulados. ¿Qué se refiere?
Estos postulados establecen que el microorganismo causal debe estar presente en cada caso de enfermedad, pero ausente en el caso de que nosotros tenemos sospechosos, ¿verdad? Sospechosos portadores de una enfermedad, ¿sí? Pero ausente en los otros organismos sanos. Y si hablamos de nosotros, los humanos, en otros pacientes sanos. Hay que aislar y desarrollar en cultivo, es decir, tomamos una muestra, ¿sí?, de este paciente que tenemos la sospecha de que está infectado, ¿sí? Lo aislamos, hacemos el cultivo y si al inocular este microorganismo aislado a un huésped sano, este debería desarrollar la enfermedad. De esta forma estamos demostrando la relación entre la enfermedad y ese microorganismo. Asimismo, ¿sí?, este microorganismo ya deberíamos de aislar el mismo microorganismo que el paciente o el primer huésped que teníamos la sospecha que de una determinada enfermedad. Entonces, a eso se refiere con este postulado de Koch, ¿sí? Para establecer una relación enfermedad y microorganismo, ¿ya? Entonces, el desarrollo de estas técnicas para el estudio de los microorganismos patógenos, ¿sí? Además de establecer los postulados de Koch, Roberto Koch descubrió el agar, ¿sí?, las cajas Petri, los caldos nutritivos y los métodos, algunos de los métodos de aislamiento de los microorganismos. El agar, bueno, estas son las cajas Petri y dentro de estas cajas Petri se preparan los distintos agar, ¿sí?, o medios de cultivo. Estos agares o medios de cultivo tienen la característica de que poseen elementos nutritivos para que las bacterias puedan desarrollarse, ¿ya? Y existen algunos medios de cultivo que son más generales y otros que nos ayudan, ¿sí?, a demostrar de qué especie es determinada bacteria, ¿ya? Y lo mismo que los medios de identificación. Son ciertas características que tienen las bacterias que nos ayudan a identificar. Podemos saber especies, identificar o diferenciar a estos microorganismos. Así también, a la par de estas técnicas para el estudio de los patógenos microbianos, se hicieron los estudios inmunológicos. Es por eso que Edward Jenner empleó el procedimiento de vacunación para proteger a los individuos frente a la viruela. Entonces fueron estudios que se fueron realizando a la par. Fueron desarrollándose en estas áreas de la ciencia, ¿ya? Microbiología e inmunología, que van muy relacionadas. Entonces, vemos también que otros autores, como Pasteur, observaron que incubando sus cultivos de cólera de la gallina durante intervalos largos de tiempo entre cada transferencia, estas bacterias van a perder su capacidad de generar la enfermedad. También desarrollaron vacunas contra el cólera a través de esta técnica, ¿sí? Se desarrolla la vacuna contra el cólera del pollo, el carbunco o anthrax, que también se lo denomina, y la rabia. Entonces, la microbiología industrial y ecología microbiana. Louis Pasteur, además, demostró que la fermentación alcohólica y otras fermentaciones eran el resultado de una actividad microbiana, ¿sí? Desarrolló también el proceso de pasteurización para conservar el vino durante su almacenamiento. Todos sabemos qué es la pasteurización, ¿verdad? ¿Sí o no? Listen. ¿Sí? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos despiertos? ¿Ah?
¿Aló? No, Sí, no doctor, estamos estamos durmiendo. atendiendo. Ok, todos sabemos que es pasteurización, ¿verdad? ¿Mm? Yo no sé el condice. Nada. La A ver, ¿quién fermentación. sabe? ¿Perdón? La fermentación. No, pasteurización. Doctora, es elevar la temperatura a ¿Ya? una elevada temperatura, pero no llegar a la ebullición. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Para qué hacemos eso? Para eliminar patógenos. Para Eliminar microorganismos patógenos. ¿Sí? Y es algo que hacemos, algo que tomamos casi todos los días, ¿no ven? Leche pasteurizada, si tomamos leche de bolsa, ¿no ven? Esa leche ha sido, tiene este procedimiento para eliminar los microorganismos patógenos presentes en la leche recién ordeñada, ¿ven? Entonces, es una forma de conservarlo porque va a evitar, vamos a eliminar ese microorganismo patógeno que a su vez va a provocarle no solamente un daño a nosotros, sino que también la misma leche va a cambiar sus características, ¿no? Va a cambiar su pH, ¿no? Va a cambiar algunas características propias del lácteo, ¿ya? Pero lo más importante es porque eliminamos el patógeno y así evitamos que exista alguna transmisión alguna eh, transmisión de alguna enfermedad hacia el ser humano que lo está consumiendo. ¿Ya? Ese es un ejemplo que todos los días lo vivimos. Bueno, los que toman leche, ¿no? O los que les gusta la leche, porque no a todos les gusta, ¿verdad? ¿Quiénes toman leche? Todavía, yo, todos, ¿no ven? Bueno, no todos, ¿verdad? No, Hay a personas mí no me que gusta. No, no le la gusta lactosa. y otras personas que no lo toman porque les hace daño, ¿no ven? ¿Sí o no? No, a mí no me gusta la leche blanca, o sea, así la leche blanca en sí. Pero si le pongo chilichó o chocolatada, Chocolatada. sí la tomo, claro. Ah, una delicia. Ya. Entonces, para eso, gracias a a este investigador, él demostró, ¿sí?, la importancia de realizar este proceso de pasteurización. ¿Ya? Y él, por ejemplo, ¿en qué lo hizo? No lo hizo en leche, sino en el vino. ¿Por qué? Porque cuando se fabricaba el vino, en el procedimiento, intervenían algunos microorganismos, ¿no? Que aceleraban el proceso de fermentación, ¿ya? Un día vamos a ver cómo se realiza ese proceso, ¿ya? Ojalá nos dé el tiempo de avanzar todo lo que tenemos que avanzar para ir viendo ya otras cosas que ustedes tengan alguna curiosidad, ¿ya? Entonces, la microbiología industrial y la ecología microbiana. Otros investigadores como Sergey Winogradish estudiaron los microorganismos del suelo y descubrieron numerosos procesos metabólicos interesantes como ser la fijación del nitrógeno, ¿ya? Fueron los pioneros en el empleo de estos medios enriquecidos y selectivos, ¿sí? Entonces utilizaban estos microorganismos para la biofertilización, es decir, para que este suelo pueda seguir siendo utilizada en la agroindustria, ¿verdad? Bueno, ahora el ámbito y relevancia de la microbiología, ¿sí? La importancia de estos microorganismos. Son los primeros seres vivos del planeta. Viven donde exista una posibilidad de vida. Son los más numerosos que cualquier otro grupo de organismos, ¿sí? El ecosistema global va a depender de su actividad y esto influye a la sociedad humana en muchas formas, ¿sí? Son los responsables de muchas enfermedades, son los responsables, por ejemplo, de la obtención de algunos alimentos, ¿sí?
Entonces, no podemos negar la presencia de ellos. La microbiología, entonces no se olvide que a lo largo del tiempo ya se ha demostrado que no fueron simples experimentos lo que se hicieron, ya podemos decir que es una ciencia básica, ¿ya? Y es por eso que van a tener especialidades, podríamos decir, como ser el estudio de la morfología microbiana, la fisiología microbiana, la genética microbiana, ¿ya? Al comprender estos microorganismos, ha ayudado muchísimo en la comprensión de otros microorganismos, ¿ya? Es que se relaciona. Es por eso que se puede encontrar especialidades también como la microbiología médica, que es la que llevamos nosotros, ¿ya? Porque va dirigido al ser humano. La inmunología, que también es una ciencia muy extensa. Si algún día tienen la oportunidad de leer un libro de inmunología, se van a dar cuenta cuán apasionante es, ¿ya? La microbiología alimentaria, ¿sí? Sí, existen muchos microorganismos, ¿sí?, que utilizamos en la industria para mejorar los alimentos, ¿sí? Especialmente los productos lácteos, que eso van a ver ustedes en la materia de nutrición cuando estén avanzando. Me imagino que llevan esta parte, ¿ya? También en la microbiología y salud pública, que igual ustedes llevan, no me acuerdo si son 3 años o 4 años seguidos de salud pública. Van a estar muy ligados a estos microorganismos, ¿ya? La microbiología industrial y así también la microbiología agrícola. Le tocó transfundir el futuro de la microbiología, ¿no? Es por eso que existen muchos retos y oportunidades. ¿Por qué? Porque existen nuevas enfermedades infecciosas. Acuérdense que en el año 2019, no existía el COVID, ¿verdad? No teníamos ni siquiera referencia bibliográfica de ese mismo. Si bien no está dentro de la clasificación de célula, pero sí está dentro de la clasificación de un subgrupo, ¿no?, de microorganismos. Entonces, existen nuevas enfermedades infecciosas, la mejora y el desarrollo de nuevos procesos industriales también es una oportunidad, es un reto para seguir investigando. La diversidad microbiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree que aproximadamente entre el 1 y el 2% de los organismos terrestres han sido cultivados. O sea, tenemos aproximadamente entre un 98% de microorganismos que aún no lo hemos estudiado, ¿sí? También existen otros estudios, como los estudios de biofilms, el análisis de genomas, que antes, hace muchos años atrás, no lo hacíamos, y ahora, incluso aquí en Bolivia, que es un país que no tiene mucha tecnología como otros del primer mundo, aquí se hacen los PCR en tiempo real. Hacemos PCR en tiempo real para el virus del COVID, de la influenza, del dengue, ¿no? Entonces, cada vez tenemos mayores oportunidades de seguir investigando. Así también los microorganismos como sistemas de modelos de sistemas, la valoración e implicaciones de nuevos procesos y tecnología, la biología como un sistema y la microbiología evolutiva. Entonces son áreas que todavía hay muchísimo, pero muchísimo para explorar. Ahora vamos a ver un poquito de algunos conceptos, como ser el concepto de antisepsia, ya que fue establecido por el doctor Joseph Lister, que fue un cirujano. Él observó que después de las cirugías existía un alto porcentaje de pacientes que desarrollaban una infección, incluyendo las cirugías
que él realizaba. Es por eso que ideó, ¿no? La utilización del fenol en los materiales con que él hacía la cirugía, en los vendajes y también en el quirófano. Gracias a esto, él pudo dar origen a la técnica o a las técnicas de antisepsia. Ahora veamos qué es la quimioterapia, ¿ya? Es el tratamiento de las enfermedades mediante o utilizando compuestos químicos, ¿ya? Aproximadamente en 1495 ya se utilizaban sales de mercurio para tratar la sífilis. Para que un agente quimioterapéutico sea efectivo, debe existir un equilibrio entre la dosis que se utiliza para eliminar a este agente que produce el daño y evitar, ¿sí?, que este compuesto químico dañe a las células humanas, ¿sí? Entonces debe haber un equilibrio entre la toxicidad que deba tener para el microorganismo y la toxicidad para nuestras células, ¿ya? Entonces, el primer descubrimiento fue realizado, en este sentido, fue realizado por Paul Ehrlich, ¿ya?, que es un médico alemán que creía que era posible obtener un compuesto químico que pudiera curar específicamente la sífilis sin dañar a sus pacientes. Él conocía que el arsénico inhibía el microorganismo causante de la sífilis, que es el treponema pálido. Pero la característica es de que el arsénico es muy tóxico para las células humanas. Es por esto que él trabajó en la idea de que el arsénico podía incorporarse dentro de los compuestos orgánicos de una forma de que esa toxicidad se perdiera, ¿sí?, para las células humanas. Después de hacer numerosos ensayos, ¿sí?, aproximadamente 606, al fin descubrió a esta sustancia de nombre salvarsan, que fue el primer compuesto químico sintetizado en laboratorio que podía curar la enfermedad sin ser tóxico para el paciente. Por esta investigación se le otorgó un premio Nobel, ¿sí? Actualmente ya no utilizamos el salvarsan, utilizamos la penicilina, ¿sí? En 1935, Gerald Topman, ¿sí?, realizó innumerables experimentos utilizando colorantes sintéticos, ¿sí?, y descubrió que existía un colorante de nombre Prontosil, y gracias a esto también recibió un premio Nobel en 1939. Curiosamente, este era efectivo en las bacterias que crecían dentro del cuerpo del animal, ¿sí? Esta aparente contradicción fue resuelta en el mismo año por un químico francés, Jacques Truffy, ¿sí?, al observar que el Prontosil era transformado en el cuerpo en un compuesto incoloro, diferente al que tenía actividad específica frente a las bacterias. A esta sustancia se la denominó sulfonamida y actualmente se las denomina sulfamida, ¿sí? El salvarsan y las sulfamidas son agentes quimioterápicos sintéticos obtenidos mediante síntesis química en un laboratorio. Sin embargo, ¿sí?, existen agentes quimioterápicos naturales denominados antibióticos, ¿sí? Un antibiótico es una sustancia producida por microorganismos que es inhibitoria para otro microorganismo, ¿sí?, y en muy pequeñas cantidades. Este descubrimiento fue realizado por Alexander Fleming, quien observó, ¿sí?, que en una placa de agar que estaba inoculado por Staphylococcus aureus, este crecimiento era inhibido por un hongo
denominado Penicillium fructosa. ¿Quiere contribuir? No, voy a terminar. Ya. Ah, ya. No, soy yo la que la molé. A partir de este hongo se realizó la extracción de un compuesto que era el responsable del efecto inhibitorio que tenía y se lo denominó penicilina. Ya en esta forma se descubrió la penicilina, ¿sí? Entonces, en esa época, pues, se encontró Alexander Fleming con muchos problemas para aislarla y purificar la penicilina. Es por eso que el primer ensayo clínico con una preparación cruda de penicilina se la llevó a cabo en el año 1941 un paciente, ¿sí?, que de profesión policía de Oxford, que se encontraba muriendo por una infección por estafilococcus. ¿Sí? Al administrarle penicilina se observó un mejoramiento espectacular. Pero 5 días después, cuando se acabó la penicilina, el paciente empeoró y murió, falleció. ¿Sí? Este ensayo falló debido a que no se podía tener una producción a grandes escalas de penicilina. Es decir, necesitábamos mucho tiempo para purificarla. ¿Sí? En este punto los británicos estaban inmersos en la guerra mundial. ¿Sí? Entonces los americanos se interesaron por la penicilina. Y la Fundación Rockefeller invitó al inglés Florey para que investigara la producción a gran escala. Y gracias a la ayuda de las universidades y de algunas industrias farmacéuticas, lograron, ¿sí?, lograron hacer que esta penicilina se produciera en grandes escalas. ¿Sí? Y es por eso que tiene muy buenos resultados. No tenemos que esperar mucho tiempo. Y gracias a esto, pues se han salvado muchísimas vidas, ¿no? Ahora veamos la clasificación dependiendo del tamaño de estos microorganismos, ¿sí? Pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿ya? Entonces, las bacterias, ¿qué características tienen? Es que son células procariotas y tienen dimensiones que oscilan entre 0,2 y 2 micrómetros. ¿Bien? ¿Qué más? Carecen de núcleo con una membrana, o sea, no tienen membrana nuclear, ¿sí? Su material genético se encuentra en el citoplasma. Se clasifican dependiendo de su forma en cocos, bacilos, espiroquetas. Y según la estructura de la pared celular, pueden ser gram positivos o gram negativos. Son microorganismos unicelulares de forma diferente y de hábitat variable. Las bacterias aeróbicas son bacterias que tienen la capacidad de desarrollarse en presencia de oxígeno. En cambio, las bacterias anaeróbicas no requieren de este elemento vital para complicarse, ¿ya? Es más, pero no están en presencia del oxígeno, ellas mueren, ¿ya? Tiene un efecto nocivo el oxígeno en ellas. Las bacterias son capaces también de generar mutantes. Ya. Los virus son entidades infecciosas microscópicas que solo pueden multiplicarse dentro de otras células vivas, ¿ya? Es decir, son intracelulares. Ellos utilizan la maquinaria de la célula huésped para hacer más unidades, ¿sí? Hacer sus clones, ¿sí? Entonces, las dimensiones van a ser de 20 a 300 nanómetros. Son muchísimo más pequeñas
que las bacterias que están entre 0,2 a 2 micras. ¿Ya? Infectan todos los tipos de organismos. Son considerados submicroscópicos. ¿Ya? Los virus, ¿qué características tienen? Solamente contienen o ADN o ARN, no contienen las dos. ¿Ya? Los parásitos realizan una simbiosis, creando una dependencia uno del otro para su supervivencia. Los huevos, como estos, ¿sí? O quistes, protegen las cubiertas de proteínas. ¿Sí? Tiene la capacidad de autoinfección, que es la forma en la que el parásito permanece por más tiempo en el huevo. Ya. Los virus y los priones, entonces, son agentes infecciosos, pero no se los ha reconocido ni clasificado entre los seres vivos. Los reinos se subdividen en clases, existe un orden, ya una clasificación científica. Ya los reinos se dividen en clases en las que incluyen las órdenes. Cada orden engloba una o varias familias en las que agrupan los géneros y en estos las especies y los tipos. La categoría básica es la especie, que está constituida por individuos o cepas, ¿sí? De gran parecido y características comunes. La afinidad de ácidos, y sobre todo los del ARN ribosómicos, es la clave para definir la pertenencia o no a una especie determinada. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura, ¿sí? Para poder escribir su nombre y su apellido de estas bacterias, ¿sí? A eso nos referimos cuando decimos nomenclatura. ¿Ya? Se utiliza el sistema binomial de Linneo, que se refiere a la designación científica, o sea, no es al azar, no es porque así nego, ¿ya? Estos nombres son los mismos aquí y en la China. En el idioma que sea, siguen siendo el mismo nombre, ¿ya? Por eso que dice una designación científica con nombre admitido internacionalmente. Entonces, son nombres en latín o griego. Los nombres de cada especie constan de dos palabras. La primera denomina el género, ¿ya? Y esta Doctora, puede disculpe, ser, es que se me va a apagar la computadora. ¿Será que me podría aceptar por el celular? Por favor, a disculpar. ¿ya? Nombre, Mirka Roca. no Mirka te veo Rodríguez. en sala de espera. Sí, estoy en sala de espera en el celular. Mirta Roca, ya. Sí, por favor, va a disculpar. No hay por qué. Gracias. Ya está. Ok, entonces dijimos que los nombres de cada especie constan de dos palabras. La primera denomina el género y esta puede ser común en varias especies. Y además se basa dependiendo de quién lo descubrió, de algún lugar geográfico, organización o alguna otra característica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos mencionar aquí, ¿sí? Esta bacteria, ¿sí? El Streptococcus mutans, ¿sí? Proviene del reino bacteria. El filium Firmicutes, ¿sí? La clase Bacilli. Su orden, Lactobacillus. Su familia, el Streptococcaceae. Género, Streptococcus. Y su especie, mutans. Entonces, se pone el nombre de Streptococcus mutans. Género y especie, ¿ya? A esa primera palabra se le coloca el apellido adecuado basado en alguna característica del microorganismo o de la enfermedad. Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿sí? Coli por coli. Y en este caso la Escherichia, se le puso Escherichia, ¿sí? Por un microbiólogo que la descubrió.
¿ya? Además, el género se escribe con mayúscula y el apellido con minúscula, ambos en cursiva. Esa es la característica de estos nombres o esta nomenclatura que tiene al designar el nombre de las bacterias, ¿ya? O también del virus. Se pueden abreviar el nombre y colocar un punto que nos refiere a la especie. En este caso sería E. coli, que es la Escherichia coli. Cuando hablamos del conjunto de todas las especies de un género, después del nombre se agregan las letras SPP, ¿ya? Significa todas las especies del género. Y cuando nos referimos a una sola especie, pero no sabemos exactamente cuál es, se le añade SP. También podemos referirnos a un serotipo, como por ejemplo la E. coli, serotipo O157, que es un grupo de microorganismos dentro de una especie que comparten determinados antígenos, ¿ya? Entonces, se denomina aislamiento o aislado a un microorganismo único obtenido desde un enfermo. Por ejemplo, un pacientito que tiene una infección urinaria, ¿sí? Se le toma la muestra, de acuerdo a las normas que establecen toma de muestra para cultivos bacteriológicos, que hay que cumplir ciertas características, no es la misma para un estudio normal de orina. Entonces se toma la muestra, ¿sí? Se cultiva, se repica, se cultiva primero y se espera por lo menos 48 horas. Si existe crecimiento, ¿sí? Nosotros replicamos a otros medios de cultivo que ya son más selectivos, ¿ya? Entonces, se realiza el aislamiento, ¿sí? Y después de ese aislamiento tomamos una colonia y replicamos en otros medios. Y de acuerdo a sus características físico-químicas, o algunas características, como ser la presencia de alguna enzima, algo que es diferente a las otras bacterias, podemos decir exactamente de quién se trata, ¿ya? Se trata de investigar el microorganismo, el agente etiológico, lo más exacto posible. ¿Para qué? Para darle un correcto tratamiento a este paciente, ¿ya? Ya que como ustedes van a ver al año siguiente, van a llevar la materia de farmacología. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que existen algunos microorganismos que tienen una resistencia natural a algunos antibióticos. Entonces, si no determinamos de forma efectiva o exacta, casi exacta, qué microorganismo es, podemos estar dando un tratamiento errado, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo a lo largo del tiempo se han venido mejorando, ¿sí? Estos microscopios, desde el microscopio óptico hasta el microscopio electrónico. Bueno, ahora la organización procariota. Los seres vivos surgieron a partir de 3 líneas, ¿ya? 2 procariotas y una eucariota. Y dentro de las procariotas además se subdividen en 2. Las arqueobacterias y las eubacterias. Estas arqueas son microorganismos unicelulares, por eso que son procariotas, ¿no? Carecen de núcleo celular, y las extremófilas son un tipo de arqueas caracterizadas por ser capaces de vivir en medios extremos. Y existen varios tipos de ellas. Como podemos mencionar a las halófilas, que viven en lugares donde existe una concentración alta de sales, ¿sí? Las termófilas, que viven en lugares con temperaturas altas. Las acidófilas, que están caracterizadas por vivir en lugares muy ácidos. Que
para otras bacterias sería muy difícil sobrevivir. Entonces, las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas formados por una sola célula. No presentan núcleo. ¿Sí? O en realidad no presentan un área exclusiva donde está su material genético. ¿Ya? Por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma y poseen pocos gránulos y está rodeado por una membrana plasmática. Algunos además contienen una pared celular, ¿sí? Que está recubriendo la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, una fotografía de esta estructura bacteriana, ¿sí? Tiene su pared celular, tiene su membrana plasmática y algunas bacterias incluso tienen una cápsula. Igual, algunos van a contener o van a tener en su estructura flagelos, ¿sí? Otros pueden contener flagelos y ya va a depender de la especie. Ahora, estas bacterias van a tener estructuras constantes y estructuras variables. Las estructuras constantes pues, son el citoplasma, el nucleoide, ribosomas, la pared celular, la membrana plasmática. ¿Ya? El citoplasma, que va a tener, es característico su aspecto granular debido a su alto contenido de ribosomas. Dentro de él pues, vamos a encontrar las organelas, ¿sí? También tiene el nucleoide, ¿sí? Los ribosomas, ¿sí? Que ellos se van a encargar de la síntesis de proteínas. La pared celular, ¿sí? La pared celular que está localizada por fuera, ¿sí? Por el exterior de la membrana plasmática, ¿sí? Y que está formada por peptidoglucano y que tiene la función de darle rigidez a la bacteria. Y es una forma de protección. La membrana plasmática, como todas las membranas, está formada por una bicapa lipídica, en la cual vamos a encontrar fosfolípidos, glicolípidos, proteínas. ¿Sí? ¿Qué hace? Va a proteger al citoplasma. Dentro de las estructuras variables vamos a tener a los plásmidos, que son moléculas de ADN plasmídico y que transmite a las bacterias propiedades que completan su capacidad. La cápsula bacteriana, ¿sí?, que es una estructura variable, que es una capa formada por polímeros orgánicos, también contienen glicoproteínas y además muchos polisacáridos. Igual tiene una función protectora. Y los flagelos, ¿ya?, que son estructuras que le dan movilidad a la célula, igual que las fimbrias, ¿ya? O el estilo. Entonces las fimbrias son unos apéndices proteicos que utilizan para adherirse a la superficie, ¿ya? Las esporas, ¿sí?, son estructuras resistentes y no intervienen en el proceso de reproducción. Las esporas pueden vivir muchos, pero muchos años al medio ambiente. Es un mecanismo de resistencia de algunas bacterias, ¿ya? Y además, no es fácil eliminar las esporas, ¿ya? Las inclusiones metacromáticas tienen gránulos en el protoplasma y cuentan con una reserva de lípidos inclúcidos. Chicos, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Para no pasarme? ¿Aló? ¿Aló? Dependiendo de su forma, se pueden dividir en coco y coco vacío. Además, dependiendo de la coloración que se obtenga después de haber sido sometidos a una tinción particular, se los puede clasificar como gram positivo y gram negativo. Ahora, si estas bacterias pueden
desarrollarse en presencia de oxígeno o en ausencia, pues se clasifican también como bacterias aeróbicas o anaeróbicas, ¿sí? Entonces, podemos tener bacterias aeróbicas gram positivas y gram negativas. Además de esto, pueden ser cocos o bacilos. En el caso de las aeróbicas gram negativas, podemos tener cocos, cocobacilos y bacilos. ¿Sí? En el caso de las anaeróbicas, se puede presentar la misma característica. Entonces, los cocos, ¿sí? Como su nombre lo dice, tienen forma esférica, ¿sí? Se mantienen inmóviles y casi todas atacan el sistema respiratorio. ¿Sí? Se pueden agrupar como diplococos, estreptococos en cadenas, ¿no? Y en este caso los estafilococos que tienen la forma de racimos de uva, ¿ya? Los bacilos son en forma de barra, ¿sí? Son móviles y se encuentran en diferentes ambientes. Si los clasificamos o los subdividimos como gram positivos y gram negativos, esto se debe, la tensión que les decía, así se debe a este peptidoglucano que está presente en su membrana. ¿Sí? Y vamos a ver que los gram positivos tienen gran cantidad de peptidoglicano, diferente a la cantidad de peptidoglucano que tienen los gram negativos. Y también estos pueden aparecer agrupados como diplobacilos, estreptobacilos y las empalizadas. Dentro de la fisiología bacteriana tenemos el metabolismo, ¿ya? Sus objetivos son la obtención de energía del medio ambiente y la obtención de moléculas características propias de la célula. Los seres vivos se dividen en dos grandes grupos atendiendo a la forma de obtención de energía. Pueden ser organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos pues obtienen energía del dióxido de carbono, ¿ya? Y pueden además subdividirse en fitolitotrofos o quimiolitotrofos. En cambio, los organismos heterótrofos, su fuente de carbono, son los compuestos orgánicos reducidos, ¿ya? Y además se pueden subdividir como fotoorganotrofos y los quimiorganotrofos. Los quimiorganotrofos, sustratos empleados en la obtención de energía. Y existen dos tipos a su vez, ¿sí? Bueno, en realidad tres. Sí, pueden ser bacterias saprófitas, parasitarias y las simbióticas. Las bacterias saprófitas no se desarrollan en el organismo vivo y se alimentan de desperdicios alimenticios generados por el propio organismo. En cambio, las parásitas viven en el interior o en la superficie de otra especie y se alimentan de las sustancias que elabora este huésped, ¿ya? Las simbióticas viven asociadas a animales y vegetales con beneficio mutuo. Y dentro de estas podemos tener como ejemplo el Rhizobium, la E. coli y algunos insectos. Ok, veamos entonces. ¿Sí? La reproducción bacteriana o bipartición es el mecanismo de reproducción habitual. Mediante este mecanismo se van a obtener dos células hijas, es decir, dos clones, ¿sí? Y obviamente existe una duplicación de este material genético, ¿sí? Este material genético, ADN bacteriano, se une a un mesosoma y se reparte una copia de ADN duplicado a cada lado. Es por eso que decimos que se obtienen dos células hijas y que además son clones de las células
madre. La reproducción parasexual puede ser de transformación, transducción y conjugación. La transformación son fragmentos de ADN que pertenecían a células rotas, se introducen en células normales y el ADN fragmentado se recombina con el ADN de la célula receptora. En el caso de la transducción es cuando una célula es atacada por un virus y la bacteria genera nuevas copias de ADN vírico y los nuevos virus ensamblados infectan nuevas células. Mediante este mecanismo, una célula podrá recibir ADN de otra bacteria. ¿Terminó? Bien, chimachanga. La reproducción asexual de conjugación es el proceso de transferencia del material genético entre una célula procariota donadora y una receptora, mediante el contacto directo o una conexión que las una. ¿Ya? Uso industrial de las bacterias. La fermentación, ¿sí? Es un proceso catabólico en el cual existe una transformación o metabolismo de algunas moléculas complejas en otras moléculas más sencillas. Podríamos dar un ejemplo de eso en la biotransformación, qué sé yo, del almidón en glucosa, ¿ya? Y se hace a través de una oxidación compleja, y cuyo resultado obviamente es un compuesto orgánico. ¿Sí? El uso industrial de las bacterias. Ingeniería genética. La ingeniería genética es la tecnología de la manipulación del ADN de un organismo a otro, que por ejemplo posibilita la creación de nuevas especies, y las bacterias son los microorganismos que se utilizan más en la ingeniería genética. Creo que vamos a terminar. Ya, los mecanismos de acción patógena. Vamos a ver qué es el concepto de patogenicidad. ¿Sí? Es la habilidad que tiene un microorganismo para producir enfermedad en un huésped, y además está relacionada con la virulencia del microorganismo. Y la virulencia, ¿sí? Es el grado que tiene un patógeno para causar enfermedad. Y esto está relacionado con el número de microorganismos que se requiere para causar la infección o la frecuencia de infección en una población dada, junto con los determinantes de la virulencia de esta cepa. No todas las bacterias tienen la capacidad de producir enfermedad. ¿Sí? Entonces hay bacterias virulentas y otras que son oportunistas. Entonces, las bacterias, para poder manifestar su acción patógena, tienen que tener cierta capacidad, como ser la de colonización, penetración, multiplicación y la capacidad de lesión. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de colonización es la capacidad de llegar a una superficie del huésped por una puerta de entrada, que esta puede ser piel o mucosa. Además de esto, puede formar colonias, ¿sí? ¿Sí? Además de formar estas colonias, en el epitelio tiene que resistir la acción del sistema local de defensa. Se entiende por colonia bacteriana la agrupación de bacterias originadas a partir de una bacteria madre, que se establece y se extienden en un determinado medio. Las bacterias patógenas pueden proceder del exterior o del propio organismo. Las del exterior
ingresan a través de una puerta de entrada, causando así infecciones exógenas. Y podemos ver que existen varias vías por las cuales estos microorganismos pueden ingresar, ¿verdad? La aérea, la vía oral, respiratoria, ¿sí? A través de las mucosas, vía parenteral y la vía térmica, ¿sí? Y tomando en cuenta si son del propio organismo, son bacterias oportunistas, ¿sí? Que integraban la población de la flora normal y que por determinados factores en el cual el sistema inmunológico puede ser que esté disminuido o inmunocompetente, entonces recién en ese caso se le va a dar la oportunidad para que pueda causar la enfermedad. En cualquier caso, para iniciar la infección, los microorganismos deben fijarse y adherirse a la célula. Además de eso, deben colonizar el epitelio. Entonces, la penetración es la capacidad de las bacterias para atravesar la barrera mucocutánea o cutáneo-mucosa, que es lo mismo, alcanzar los tejidos subyacentes y ponerse en contacto con el medio interno del huésped, es decir, ingresó a nuestro organismo. Y de esta forma va a manifestar su acción patógena. Existen bacterias sin poder de penetración. Estas bacterias no precisan atravesar el epitelio para expresar su acción patógena. Estas se adhieren, se multiplican, colonizan el epitelio y liberan una exotoxina soluble que puede ser absorbida por la mucosa y de esta forma va a ejercer su acción local. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? La Bordetella pertussis, ¿sí? El Vibrio cholerae, el Corynebacterium diphtheriae. Entonces, tenemos también las bacterias con capacidad de penetración pasiva. Estas bacterias atraviesan pasivamente el epitelio, que pueden ser de dos formas, a través de un vector, ¿sí? O atravesando la piel, pero que está dañada, que puede estar dañada por heridas o por quemaduras. Cuando es utilizada a través de un vector, puede ser artrópodos o insectos. Por ejemplo, el virus del dengue, ¿no? El insecto es el Aedes aegypti, ¿verdad? Que son las que hacen que el virus ingrese a nuestro organismo, ¿sí? Donde atraviesan el epitelio intacto. En cambio, esta otra forma es a través de la piel que está dañada, ¿sí? Aprovecha esa oportunidad. O cuando se utiliza procedimientos invasivos, como ser la colocación de catéteres, ¿sí? Las bacterias atraviesan el epitelio que presentan alteraciones anatómicas y funcionales, ¿sí? Obviamente. Bacterias con capacidad de penetración activa. Estas bacterias penetran activamente el epitelio mediante endocitosis, ¿sí? Aquí tenemos la bacteria, ¿sí? Y va a venir, ¿sí? Y se va a producir una endocitosis por nuestras células producen, ¿ya? Nuestras células producen la endocitosis de esta bacteria. ¿Qué ejemplo tenemos de esta? La E. coli, la Shigella, ¿ya? La salmonella también. Entonces, vemos entonces luego el procedimiento de multiplicación, que es la capacidad de reproducirse y alcanzar un número crítico que les permita invadir y desarrollar su acción patógena, ¿sí? Sorteando así los mecanismos
defensivos del huésped. Para ello necesitan obtener del organismo ¿qué? Elementos nutritivos, ¿sí? Que le permitan crecer y reproducirse. Cuando no los encuentran, no se pueden multiplicar y por ende no desarrollan la infección. Y de esta forma es controlada con mayor facilidad en un lapso más corto. Entonces, la invasión es la capacidad de favorecer la difusión de la infección bacteriana en el organismo. ¿Sí? Ya sea interfiriendo los mecanismos defensivos del huésped o facilitando la penetración del organismo. Y esto se debe, ¿sí? A la producción de algunos metabolitos y algunas enzimas. Cuando hablamos de estas enzimas, podemos ver, por ejemplo, algunas enzimas hidrolíticas que van a actuar a distintos niveles. Unas de ellas pueden actuar sobre las células y tejidos, otras en el desdoblamiento de proteínas y otras en los procesos de coagulación. En el caso de las que afectan, ¿sí? Estas enzimas que afectan a células y tejidos, tenemos las colagenasas, las hialuronidasas, ¿sí? Que se encuentran presentes en el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. Las que producen desdoblamiento de las proteínas, tenemos las mucinasas y las lipasas, que también son enzimas. Además, las nucleasas que afectan a los ácidos nucleicos. Y las que afectan el proceso de la coagulación, tenemos la coagulasa y las quinasas. Las coagulasas que transforman el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Que es característico del Staphylococcus aureus. La quinasa que transforman los plasminógenos en plasmina, que igual es característico del Staphylococcus y del Streptococcus pyogenes. Ahora, la capacidad lesional es aquella capaz de producir alteraciones y o lesiones en las células y tejidos del hueso, responsable del cuadro patológico. Estas alteraciones pueden ser producidas por acción directa o indirecta. En el caso de la acción directa, pues nos referimos a la presencia de los antígenos capsulares, que pueden ser somáticos o flagelares. Y los mecanismos de acción indirecta, pues la producción de esas sustancias tóxicas para las células huésped, ¿sí? Las cuales producen un proceso inflamatorio y van a poner en marcha los mecanismos inmunológicos responsables del cuadro clínico. Entonces, tenemos así también los factores intervinientes, que está determinada por la producción de algunas endotoxinas o exotoxinas. Las exotoxinas son de naturaleza proteica y se liberan directamente o de forma directa a través de vesículas sin que se produzca la lisis bacteriana. En cambio, como ejemplo vamos a tener a las neurotoxinas, enterotoxinas, ¿ya? Las neurotoxinas, ejemplo, tenemos a las toxinas producidas por la difteria, el tétano, ¿sí? El botulino, esas son neurotoxinas. Y las enterotoxinas, tenemos las toxinas de la Bordetella pertussis, del Clostridium perfringens, Clostridium difficile, la Shigella dysenteriae. Y algunas toxinas, al ser inactivadas con formaldehído, no alteran su antigenicidad. Y los toxoides resultantes, ¿sí? Van a ser algunas vacunas más eficaces, como por ejemplo el toxoide tetánico y el toxoide difterico. Y ahora vamos a ver las endotoxinas. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estas? Son de naturaleza lipopolisacárica. La anterior era de naturaleza proteica.
¿verdad? En la anterior no había lisis bacteriana. En esta sí se produce lisis bacteriana. Son producidas principalmente por las bacterias gram negativas. Dentro de estas podemos mencionar a la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella y la Klebsiella. Bueno, las especies en este caso, ¿ya? El shock por endotoxina, o también denominado shock séptico, se suele asociar con la diseminación sistémica del microorganismo y el ejemplo más común se da por la sepsis debido a los gram negativos como la Escherichia, la Neisseria meningitis. Ahora, los mecanismos inflamatorios, ya sea por mecanismos de acción directa o indirecta, que ya dijimos que la acción directa se trata del propio antígeno y la acción indirecta por productos tóxicos, ¿verdad? Que produce el microorganismo y que afectan a la célula huésped. Las bacterias ponen en marcha el proceso inflamatorio permitiendo que se lleguen al foco inflamatorio los fagocitos, ¿ya? Si el microorganismo es capaz de producir la destrucción de estos fagocitos, se van a liberar algunas enzimas lisosómicas que eran del fagocito para ampliar aún más esa reacción inflamatoria. Esto quiere decir que si un proceso, una infección, lo normal es que se produzca la inflamación para restarle, ¿no?, ese poder al microorganismo que está ingresando. Pero si el microorganismo empieza a matar nuestras células, ¿sí?, fagocíticas, la liberación de sus compuestos del fagocito me va a provocar aún más inflamación. Y es por eso que nosotros podemos ver que esa inflamación no está cediendo. Quiere decir que como que nos está ganando la batalla los microorganismos, ¿no? En otras palabras, es como una reacción para que vengan más soldados, ¿sí? Está lanzando al medio una alarma que es reconocida por nuestro sistema inmunológico e envía más soldados para que haga frente a estos microorganismos. Y llevando así de esta forma puede llevar a las alteraciones patológicas, ¿sí? Tampoco quiere decir que la reacción inflamatoria con eso, o sea, estamos perfectos. Esto también puede ser negativo para el paciente, ¿sí? Se produce una reacción en cadena, ¿ya? Y como dice aquí, hasta la formación de granulomas. Bueno, tenemos entonces los mecanismos inmunológicos. Las alteraciones patológicas también pueden deberse a fenómenos de hipersensibilidad, ¿sí?, donde una simple respuesta inmune ya representa una producción de una serie de reacciones como ser la vasodilatación, el edema, la hiperplasia ganglionar y la infiltración de células. Es decir, al hacer ese mecanismo inflamatorio, pues va a llamar, ¿sí?, más soldados que, ¿sí?, van a pasar de nuestro sistema circulatorio a nuestros tejidos para poder ir a la batalla, ¿ya? Estas en condiciones normales apenas influyen en un cuadro clínico, pero si se produce el fenómeno de hipersensibilidad donde la respuesta inmunológica es exagerada, este mismo puede ser el responsable de procesos patológicos graves e incluso puede causar la muerte. Tenemos así también los factores de virulencia, como son los fermentos, los factores de superficie, las proteasas de las inmunoglobulinas A.
Dentro de los fermentos, pues vamos a tener estas mucinasas que son enzimas, las glicosidasas y las neuraminidasas, que descomponen las proteínas del moco, facilitando así la penetración, ¿sí?, de este microorganismo a la célula huésped. Otros factores de superficie tenemos la cápsula y algunos antígenos de la pared que inhiben la fagocitosis. Cuando leímos hace rato la estructura de la bacteria, vimos, ¿sí?, que dijimos que además que tenían cápsulas, algunos, ¿verdad? Entonces, esto le daban, una de sus funciones era proteger la bacteria. Por eso que aquí dice, ¿sí?, inhiben la fagocitosis, ¿sí? Y además, la acción de sustancias bactericidas que existen en la mucosa. Luego, las proteasas de inmunoglobulina A es una enzima que va a descomponer a las inmunoglobulinas tipo A. Estas se encuentran, ¿sí?, en las mucosas, en nuestras lágrimas, ¿sí?, encontramos inmunoglobulina A, ¿sí? Y como ejemplo de esto, pues tenemos a estos microorganismos, las Neisseria meningitidis, las Neisseria gonorrhoeae, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, ¿ya? Ahora, dentro de los mecanismos de acción vírica, es el resultado de una infección vírica que está determinado por la naturaleza de la interacción virus-huésped y la respuesta de este huésped frente a una infección. Aquí tenemos el ejemplo clásico de cómo es un virus, ¿ya? Entonces, existen factores víricos y del organismo huésped que van a determinar la gravedad de la enfermedad. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la cepa del virus, el tamaño del inóculo y el estado general de la persona infectada. Eso nunca se olvide. Depende mucho también del sistema inmunológico. Porque no se olviden que nosotros nos enfrentamos a infinidad de microorganismos todos los días. Evolución de la enfermedad producida por un virus. Es necesario que se produzca primero la adquisición, ¿sí?, la entrada al organismo anfitrión o al organismo huésped. Luego, el inicio de la infección en el foco primario. El periodo de incubación, cuando el virus se amplifica, puede diseminarse, ¿ya?, a una localización secundaria. La replicación en el tejido diana, ¿ya? El tejido diana o células diana o células target, también se las denomina, son las células donde ellos, el virus, en este caso que estamos hablando, tienen afinidad, qué sé yo, les encanta colonizar esa célula. En el caso del virus del HIV, ¿sí?, afectan a las células blancas, a los linfocitos T, ¿ya? Entonces, esos son los tejidos o células diana. Las respuestas inmunitarias que limitan y participan, ¿ya?, la inmunopatogenia de la enfermedad. La producción vírica en un tejido que se libera, ¿sí? Aquí tenemos todo, ahorita les voy a mostrar un video para que sea más fácil de entender, ¿ya? Aquí, por ejemplo, primero se produce el acoplamiento, luego la transcripción, la integración, ¿ya? Aquí en este caso está hablando del virus del HIV, ¿ya? La transcripción, aquí la traducción, el ensamblaje y luego la salida del video, que ahorita les voy a mostrar un video que es muy bonito, exacto, realmente se ve bien, ¿ya? Producción vírica, dijimos, para que se pueda liberar estos otros virios. Y la resolución
o infección persistente o así también la enfermedad crónica. ¿Ya? Luego, la patogenia vírica. El periodo de incubación puede desarrollarse sin sintomatología, es decir, de forma asintomática. ¿Ya? O bien producir síntomas precoces inespecíficos que se denominan prodromios. Los síntomas de la enfermedad están provocados por el daño tisular y los efectos sistémicos asociados a la actividad del virus y posiblemente por el propio sistema inmunológico. Estos síntomas deben continuar durante la convalecencia mientras el organismo va a reparar estos daños. Normalmente el individuo desarrolla una respuesta inmunitaria de memoria para la protección futura frente a acciones similares de este virus. ¿Ya? Entonces, la patogenia de los parásitos. Los diversos parásitos humanos muestran un extenso abanico de mecanismos patógenos directos. Y la gravedad de la enfermedad provocada por los parásitos se encuentra relacionado con la dosis infecciosa y la cifra de organismos adquiridos a lo largo del tiempo. A diferencia de otras infecciones bacterianas y víricas, las parasitosis son con frecuencia crónica y se prolongan a lo largo de meses y años. Las exposiciones repetidas conducen a la acumulación de una carga cada vez mayor de los parásitos. Ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces aquí podemos ver cómo los parásitos tienen distintas vías de ingresos al organismo. Una de ellas es la ingestión. ¿Qué parásitos tienen esta vía de ingreso al organismo? Las giardias, la entamoeba, el Cristosporidium, los cestos, los nematodos. Los que tienen penetración directa o por picaduras de artrópodos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la malaria, las babesias, la filaria, la leishmaniasis, tripanosoma, ¿sí? El tripanosoma cruzi, que es algo que ustedes van a ver bastante, ¿sí? Entonces, es por picadura de artrópodo. La penetración transplacentaria, el ejemplo clásico que tenemos es el Toxoplasma gondii. La penetración directa del microorganismo tenemos el anquilostoma duodenal, los estrongiloides y los esquistosomas. Entonces, los parásitos son casi siempre exógenos al anfitrión humano. Ya dijimos que entran por ingestión o penetración directa, ¿sí? A través de las barreras anatómicas. Y la vía de exposición es la clave para la mayoría de estos microorganismos. Ahora, la transmisión de estas enfermedades parasitarias se encuentran frecuentemente facilitada por la contaminación del entorno con los desechos animales y humanos, ¿ya? Existe mucha transmisión por vía fecal oral y también por la penetración de la piel o por picaduras, que ya les habíamos mencionado. El ejemplo clásico son las Trypanosoma cruzi y la filaria. Entonces, hemos terminado el tema. Ahorita les voy a mostrar cómo se produce la replicación, cómo ingresa el virus del HIV. Ay, no lo saqué a todo. A nuestro organismo. Les voy a compartir. Bueno. Vamos a ver si es este ya. Como todos en Santa Cruz hablamos inglés, somos altos, chocos y de ojos verdes, no hay problema. Vamos a ver este video en inglés, ¿ya?
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se la ve. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Esta es la replicación, cómo ingresa a nuestro organismo, ¿ya? Esa es la célula linfocito T, ¿ya? Receptores, ¿ya? Esos receptores están en el linfocito T. 120. 41. La célula diana era la célula target, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué te hace? Bueno, te hace inverso. Ese era el ejemplo que se le mostraba aquí en las diapositivas cuando vemos cómo o qué requisitos debe cumplir la célula para poder replicarse, ¿no? Si ustedes se dan cuenta es el mismo, son los mismos procesos. Aquí igual está hablando del virus del HIV, porque tenemos la transcripción inversa. Los otros virus no tienen transcripción inversa, solo el del HIV, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, son los mismos pasos, solamente que en el video se ve un poco más dinámico, ¿ya?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Muchachos, niñas, niños. Creo que nos pasamos con 6 minutos, ¿verdad? No, porque la clase en el horario dicen hasta las 7:45. Ah, hasta las 7:45. Ops. Sí, Hoy día empezamos a las 5:30, ¿no? sí. 5:30. Ok. ¿No quedamos pasar con ustedes más temprano? No, ¿no? O yo me olvidé, No. ¿no? Lo que pasa es que tenemos una clase que acaba a las 5:30 y después su clase empieza a las 5:30, así que no podríamos. Ah, ya. Lo que pasa es que con otros alumnos, otros grupos cambiamos el horario, por eso les pregunto. Ya está bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase, por favor.